Marcos capítulo 5 versículo 34. Acompáñenme por favor, leamos juntos y oremos al Señor pidiéndole que hable a nuestro corazón. ¿Podemos leer, iglesia? Leamos por favor. Hija, tu fe te ha sanado, dijo Jesús. Vete en paz y queda sana de tu aflicción. Cierra tus ojos por favor, acompáñenme en esta oración. Padre, gracias. Gracias por tu palabra. Yo quiero bendecir tu palabra y darte gracias por la provisión espiritual. Gracias porque ella misma dice: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Gracias por hablarnos, Señor. Que este mensaje que has colocado hoy en mi corazón llegue a los corazones de cada persona que está hoy en el templo conectada o se va a conectar, y trascienda a su vida cotidiana en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, te amamos y te bendecimos por lo que tú haces en nosotros, en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Esta expresión del Señor Jesús es una expresión evangélica, es decir, de los evangelios. ¿Cuál expresión? Tu fe te ha sanado. Porque no es la única vez que aparece en los evangelios. Aquí se lo está diciendo a la señora, a la mujer, a la chica del flujo de sangre: hija, tu fe te ha sanado. Pero esa expresión la vemos en muchas partes del Nuevo Testamento, porque es que la fe es poderosa, amén. Y la fe ofrece resultados tangibles, en este caso una sanidad, y Jesús lo resalta. Siempre que obró un milagro de sanidad donde se involucró la fe de la persona, Jesús dijo: tu fe te sanó. Vamos a ver en los evangelios que al Señor Jesús lo impactan dos cosas frente a la fe. La fe es una de ellas, es decir, cuando Él vio fe. No sé si recuerdas el caso de un centurión romano que tiene un servidor suyo enfermo y le dice estas palabras a Jesús: no es necesario que vayas a mi casa, con una palabra tuya bastará para que mi siervo sea sanado. ¿Lo recuerdas? ¿Sabe qué dijo Jesús? Wow, qué clase de fe es esta. Nunca había visto una fe como esta. Ni siquiera en Israel, dijo, vi una fe como esa. Oiga, ni los que se supone que debían creer tenían la fe de ese hombre, y Jesús la exalta. Hablando de fe, una de las cosas que impactaron al Señor Jesús fue la fe, y la otra, la falta de fe. Porque la Biblia dice que estuvo en un municipio donde no pudo hacer milagros porque la gente no tenía fe. Oiga, qué cosa tan increíble, ¿no? Que no pudo hacer milagros porque la gente no creía. La fe es poderosa, amén. Esta mujer, 12 años, un flujo de sangre, había gastado todo en los médicos. Dice la Biblia que se acercó a Jesús y pensó: si tan solo puedo tocar su manto, voy a quedar sana. Y eso fue lo que hizo, y eso fue lo que sucedió, porque la fe es poderosa. Ahora, fíjense ustedes, dijo Jesús: vete en paz y queda sana de tu aflicción. Me puse a pensar que cuando nosotros recibimos el milagro de Dios, porque evidentemente los milagros de Dios son reales, esos milagros traen unas consecuencias asociadas, como la paz del corazón, como la libertad de una aflicción. O sea, ella recibe un milagro de sanidad, pero Jesús le dice esta palabra: vete en paz. Qué lindo, ¿cierto? ¿Hay alguien que quiere vivir en paz? La fe en Dios nos da la oportunidad de ver no solamente un milagro realizarse, sino de poder tener tranquilidad, paz y propósito en el Señor. Estamos ante una circunstancia donde la fe de una persona fue recompensada. Y hemos venido hablando lo que el Espíritu Santo ha venido trayendo a mi corazón y les he compartido. Es que necesitamos creer, que el creyente necesita creer, tener fe. Pero pastor, ¿qué es lo que debo creer? ¿Qué es lo que debo creer?
¿En qué tengo que creer? Pues vamos a desarrollar este mensaje. Número 1, en Dios. Parece tan evidente que no hubo ni un solo amén en la iglesia. Debemos creer en Dios. Amén. ¿O en dónde está nuestra fe? Hay algunas personas que se tienen mucha fe, que se tienen mucha fe en ellos mismos, ¿no? Una vez me tocó decirle a un compañero de trabajo: hermano, desconfío un poquito más de usted. Está bien creer en uno mismo, pero ¿en dónde está mi fe? Miren, Hebreos 11:6. En realidad, sin fe, ¿sin qué? Sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo busquen. En realidad, sin fe es imposible agradar a Dios. Hay algo que agrada mucho a Dios y eso se llama fe. En el liderazgo para la conquista, que es lo que hemos venido hablando en los miércoles, recuerdo perfectamente que Josué y Caleb, dos de los exploradores que fueron a la tierra prometida, dijeron esto: si Dios se agrada de nosotros, nos entregará la tierra que nos prometió. Si Dios se agrada de nosotros. Y hay algo que agrada a Dios. ¿Qué es lo que agrada a Dios? La fe. Sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios, cualquiera que se acerca, debe acercarse creyendo que Él existe. Dice, tiene que creer que Él existe. La fe es creer que Dios existe. Dice, y que recompensa a quienes lo buscan. Es decir, que Dios puede hacer lo que quiera. Qué impresionante este texto, ¿no? La fe ofrece recompensas. La fe ofrece recompensas. Hay tanto que aprender acerca de la fe. Y es lo que creo que el Espíritu Santo me está inquietando para enseñar a la iglesia. Hay que aprender acerca de la fe. La fe es poderosa. Cuando uno se acerca a Dios creyendo que Él existe y que uno lo busca con esa fe, entonces Dios recompensa esa fe. Valdría la pena hacer otro sermón, ¿no? Las recompensas de la fe, ¿cierto? Las recompensas de la fe, porque la Biblia dice que recompensa a quienes lo buscan. Yo les pregunto esta mañana, iglesia, ¿ustedes creen que Dios es decir, que Dios existe? ¿Y creen que Dios puede hacer lo que quiera? Ustedes son personas de fe. Si uno cree que Dios existe y que puede hacer lo que quiera, uno es una persona de fe. Ahora, no estoy hablando de que no tengamos dudas con la fe. Muchos las hemos tenido. Yo he tenido mis dudas con la fe. Ahora, mis dudas con la fe no es creer que Dios no exista, porque cuando yo veo todo lo creado, yo digo, esto lo creó Dios. Dios creó todo lo que existe, le dio función, le dio objetivo, le dio color, le dio propósito, y lo creó de la nada. Mi problema con la fe no es creer que Dios exista. Yo creo que Dios existe. Mi problema es, Señor, si existe y eres poderoso, ¿por qué no actúas en este caso? Ese es otro cuento. El problema no es si Dios puede, el problema es si quiere. Amén. Jamás dudes que Dios pueda. Acércate a Dios creyendo. Pastor, ¿y qué tengo que creer? ¿En Dios? ¿Dónde está tu fe? Porque Él es el único que no falla. Amén. El único que no falla y además recompensa la fe. Número 2, ¿qué es lo que debo creer? En la obra de Jesucristo. Vean, vamos a Mateo capítulo 4. Mateo 4 versículos 23 al 25. Jesús recorría toda Galilea enseñando en las sinagogas, anunciando las buenas noticias del reino y sanando toda enfermedad y dolencia entre la gente. Su fama se extendió por toda Siria y le llevaban todos los que padecían de diversas enfermedades, los que sufrían de dolores graves, los endemoniados, los epilépticos y los paralíticos. ¿Y él qué hacía? Los sanaba. Los seguían grandes multitudes de Galilea, Decápolis, Jerusalén, Judea y de la región al otro lado
del Jordán. En época del Señor Jesucristo, esto era lo que sucedía: la revolución. Una revolución que se veía no solo en el hecho de predicar el evangelio del reino, sino en milagros. Sino que estaban sucediendo cosas poderosas. En época de Jesucristo se sanaba toda enfermedad. Dice la Biblia que Él sanaba todas las dolencias que le llevaban a los que padecían diversas enfermedades, los que sufrían dolores graves, los endemoniados, y todos quedaban sanados. No sé si recuerdas que en el pasaje de la mujer de flujo de sangre dice la Biblia que ella escuchó hablar de Jesús. ¿Que ella qué? Escuchó. Esto que está pasando aquí, ella lo escuchó. Y entonces se metió dentro de la multitud. Pues si hay un sanador, yo quiero comprobar si ese sanador obra a mi favor. Ella escuchó y fue a comprobarlo y tuvo fe. Y tal vez alguien puede estar pensando: pastor, pero está bien, eso ocurrió en época de Jesús. Hay una huella histórica de Jesús, no solo en la Biblia, sino fuera de la Biblia también. Jesús es real, dicho no solo por los autores bíblicos, sino por historiadores, incluso romanos, como Plinio el Joven, por ejemplo, que declararon que Jesús era un personaje de la época. Bueno, nosotros lo creemos porque la Biblia lo dice, pero lo creemos con el corazón. ¿Y qué pasa hoy en día? Pues veamos Hebreos capítulo 13 versículo 8, por favor. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y ¿por cuándo? Por siempre. ¿Jesucristo es quién? El mismo. Y en asuntos de fe, creer que Jesucristo puede sanar hoy es un asunto de fe muy poderoso. Él no ha cambiado. Dios es el mismo, Jesucristo es el mismo, sigue haciendo milagros. El problema no es si puede hacer algo, el problema es si quisiera hacerlo. Pero no puede ser el problema mi fe o la falta de ella. Amén. Ahí es donde radica este mensaje. ¿En qué creo? ¿Creo en Dios? Voy a ser galardonado por esa fe. ¿Creo que Jesucristo es el mismo y que puede hacer cualquier cosa? Esto es poderoso. Porque puede ser que me presente con una situación puntual, o se presente algo en mi vida o en mi entorno, en mi familia. Creer que Jesucristo es el mismo y creer en su obra lo cambia todo, porque para Él no hay nada imposible. Número 3, pastor, ¿en qué es lo que debo creer? En la palabra de Dios. En la palabra de Dios. Miren este texto de Isaías 48 y vean el sentido que tiene de permanencia el mensaje de la palabra. Isaías 48. La hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece ¿para cuándo? Para siempre. Dios no cambia, Dios es el mismo, Jesucristo es el mismo. La palabra de Dios permanece para siempre, actual, vigente. Algunas personas piensan que la Biblia es un libro anticuado. Primero piensan que es un libro de religión, no tiene nada que ver con eso. Y piensan que fue algo que le ocurrió a alguien en algún momento y quedó registrado. ¿Eso es cierto? Por eso en la teología integral sabemos que la palabra de Dios debe verse en 4 contextos. El contexto literal, es decir, lo que dice, qué es lo que expresa. El contexto simbólico, hay simbología en la Biblia y uno tiene que saber cuando llega a simbología. La Biblia dice, por ejemplo, Jesucristo es la puerta. No es un pedazo de madera o de metal, sino algo, un lugar por donde podemos entrar. Hay un contexto histórico, es decir, el mensaje fue dado para alguien en algún momento, pero hay un contexto virtual. No importa que el mensaje haya sido para alguien en particular, la palabra de Dios me habla a mí. Y la palabra de Dios además tiene principios que cuando son practicados cambian la vida de las personas. Yo encuentro en la Biblia lo que he llamado el modelo bíblico del matrimonio. Por ejemplo, en Efesios capítulo 5, versículos 21 al 33. Ahí está el modelo bíblico del matrimonio. Practícalo a ver si no tienes un matrimonio que se sale del estándar y se vuelve en algo extraordinario, porque está en la palabra.
Porque la palabra de Dios es poderosa, amén. Sigue vigente. Y si tú crees en ella y la practicas, vas a ver cosas increíbles en tu vida. Mira lo que dice Hebreos capítulo 4 versículos 12 y 13. Sin duda, diga conmigo sin duda. Oiga, es decir, con fe, créalo. Sin duda la palabra de Dios es que viva y eficaz, y más cortante que cualquier espada de dos filos. Viva y eficaz, eficiente. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios es un espejo donde nosotros podemos ver reflejadas las actitudes de nuestro corazón. Amén. Es un espejo. Versículo 13. Ninguna cosa creada escapa a la vista de Dios. Todo está al descubierto, expuesto a los ojos de aquel a quien hemos de rendir cuentas. Había elegido el versículo 12 inicialmente cuando preparé el sermón, pero puse el 13 para darles un ejemplo. Yo creo que Dios me está viendo. Eso es lo que yo creo. Creo que Dios me está viendo en mi cotidianidad. Cuando estoy en intimidad, cuando estoy en público, creo que Dios me está mirando. ¿Y por qué creo eso? Porque esto dice la palabra: ninguna cosa creada escapa a la vista de Dios. Todo está al descubierto, expuesto a los ojos de aquel a quien hemos de rendir cuentas. Entonces fíjate, cuando tú crees a la palabra, en este caso, creer que Dios nos ve constantemente y creer que a Él hay que darle cuentas de lo que estamos haciendo, es creer la palabra. La palabra es poderosa, y si tú la practicas, si la llevas a la práctica, encontrarás cosas increíbles. Pastor, ¿en qué es lo que tengo que creer? En Dios, en la obra de Jesucristo y en el poder de la palabra de Dios. Amén. La palabra de Dios cambia vidas, cambia matrimonios, cambia empresas, cambia entornos cuando vives conforme a ella. Y yo te pregunto, ¿en qué crees? ¿Acaso has adoptado los principios de la palabra de Dios para llevarlos a tu vida cotidiana? Número 4. En que Dios tiene un propósito para mí. No sé si fue el sentido que le di al mensaje, que lo personalicé, porque inicialmente le había dado el sentido de en que Dios tiene un propósito para nosotros, que no estoy escuchando ningún amén. ¿Tú crees que Dios tiene un propósito para ti? Créelo con todo tu corazón. Porque cuando tú no crees que Dios tiene un propósito para ti, te levantarás sin saber para dónde ir. No entenderás la vida y dirás: ¿y ahora yo qué hago? ¿Sabías que Dios te dotó a ti y a mí de dones únicos y extraordinarios? Que no hay nadie como tú, que eres una persona única en este mundo y que Dios te da un propósito. Mira lo que dice el Salmo 138:8. El Señor cumplirá en mí ¿qué? Su propósito. El Señor cumplirá en mí su propósito. Dios tiene un propósito para mí, lo tiene para ti, y cumplirá ese propósito en tu vida cuando tú te arrojas en sus manos. Amén. Cuando yo entendí que el Señor tenía un propósito para mí, y a partir de ese momento me despierto todos los días de mi vida con expectativa. ¿Qué hay que hacer ahora, Señor? ¿Estoy caminando en ese propósito? ¿Vivo en tu propósito? Eso me cambió la vida completamente. Y yo te animo hoy a que creas que Dios tiene un propósito para ti. No hay nadie como tú. No sucedió que un día tú ibas caminando y el Señor iba caminando y ¡ay, yo sorpresa! Me encontré con el Señor. No, te llamó desde el vientre de tu madre. Te conoce perfectamente, sabe el propósito que tiene para ti. Y cuando te pones de acuerdo con ese propósito, rinde en la vida. Amén.
Y se levanta uno diciendo: Señor, ahora entiendo. Cuando no, hermano, le pasa lo que dice mi buen amigo Jorgito Solís. Miramos para el cielo y decimos: la vida me engañó, no entiendo por qué estoy acá. ¿Entiendes por qué estás acá? Debes creer que Dios tiene un propósito para ti, específico, puntual. Nadie más puede hacer lo que Dios te llamó a hacer a ti. Amén. Recordando a mi buen amigo Jorge Solís, me dijo un día: Hernán, nadie puede ser el esposo que Dios te llamó a ser a ti. Tú eres el esposo de Claudia, hermano. Así que entre más rápido lo entiendas, mucho mejor. Hace parte del propósito que Dios tiene para mí haberme hecho esposo, haberme hecho padre. Bueno, ¿cuál es el propósito que Dios tiene en nuestra vida? Pastor, ¿qué es lo que tengo que creer? Número 5, en el amor de Dios. Amén. En el amor de Dios. El mismo texto, Salmo 138:8: el Señor cumplirá en mí su propósito. Tu gran amor, Señor, perdura ¿para cuándo? Para siempre. Qué tremendo texto. No habla de un amor normal, habla de un gran amor que perdura para siempre. Uno de los grandes problemas existenciales del ser humano es la falta de aceptación y la falta de amor. Fíjate, estoy hablando de un problema existencial grande en el corazón de muchas personas que piensan más o menos así: nadie me ama. La Biblia dice que el gran amor del Señor perdura ¿para cuándo? Para siempre. Tú tienes que creer que Dios te ama. Uno de los temas que se maneja en el área de consejería y lo maneja la psicología es aquellas personas que llegan a decir: mi papá nunca me amó, mi mamá nunca me amó. Pastor, es que a él el papá lo abandonó. La Biblia dice: aunque mi padre y mi madre me abandonaran, Dios jamás me abandonará, porque Dios me ama. Yo no necesito que nadie me diga que me ama, porque yo ya tengo quien me lo recuerda todos los días, que es Dios. Me eligió con un propósito y me ama. Y que conste que yo tengo un gran problema en ese sentido, porque uno de mis lenguajes del amor son las palabras de afirmación. Si Claudia me dice a mí que me ama, a mí eso me llena, porque eso son palabras de afirmación. Pero si no me lo declarara, yo tengo ya quien me ame, que es el Señor. Amén. Cuando tú no entiendes que Dios te ama, vas a vivir siempre esperando que alguien te lo diga. Y el día que dudes del amor de Dios, tan solo ve a la cruz, mira la cruz. Él me ama. Y eso me da tanta afirmación y tanta seguridad que yo vivo como sabiendo que tengo un Padre que está conmigo todo el tiempo, porque ese es el amor de Dios. Amén. Debes creer eso. Y si no, vivirás como un hijo huérfano en este mundo. Y vas a estar siempre diciendo: es que yo no tuve, es que a mí no me dieron, es que yo no tuve esta oportunidad. Pero el amor de Dios es maravilloso. Todos tuvimos una crianza, cualquiera que haya sido. Jamás escuché a mi padre decirme que me amaba cuando yo era pequeño, porque mi papá no era ese tipo de personas. Ahora, yo sabía que mi papá me amaba por muchas cosas, pero jamás escuché a mi padre físico decirme: mi hijo, lo amo. Yo hoy le digo a mis hijos que los amo. Yo hoy le digo a mis hijos: me siento orgulloso de ustedes. Pero yo jamás escuché eso de mi papá, y eso pudo generar un vacío en mi corazón. Pero cuando yo llego a conocer a Dios y entiendo que Él me ama, se acabó el vacío. Amén. Porque Él me ama. Todos los días nos despertamos con esta certeza: el gran amor del Señor perdura para siempre. ¿En qué más debemos creer? Número 6, en que Dios terminará la obra que empezó en mí.
que el que comenzó la obra la va a terminar. Mira el final del Salmo: no abandones la obra ¿de qué? De tus manos. La Biblia dice: el Señor cumplirá en mí su propósito. Tiene un propósito para mí específico. La Biblia dice: su gran amor del Señor perdura para siempre, o su gran amor perdura para siempre. Y la Biblia dice: no abandones la obra de tus manos. Veamos juntos Filipenses 1:6, por favor. Filipenses 1:6. Vean este texto tan hermoso. Estoy, ¿qué? ¿Estoy qué? Hay que estar convencidos de esto. Estoy convencido es yo creo. Yo creo esto. Lo creo en mi vida. El que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Yo creo que Dios tiene un propósito para mí como persona, como ser humano, que soy único. Creo que Dios me ama y creo que Dios comenzó una obra en mí y la está perfeccionando. No creo que soy perfecto ni que ya llegué donde quería llegar. Creo con todo mi corazón que el que me llamó todos los días me está puliendo. Por eso, aún en las dificultades o en los problemas, cuando no entendemos el porqué, porque muchas veces no entendemos, Dios está trabajando en perfeccionar su obra en nuestros corazones. Amén. Hay que creer eso. Hay que creer que el que comenzó la buena obra en nosotros, ¿qué fue lo que Dios comenzó en nosotros? Una buena obra. La va a perfeccionar, la está perfeccionando, la irá perfeccionando. Yo miro hacia atrás en mi vida y digo: wow, Señor, todo lo que has hecho. Y miro para adelante y digo: y Señor, todo lo que falta. Pero estamos en el camino. Amén. Por eso yo creo, yo no abandono el camino. Yo me suelto en las manos de Dios y creo con todo mi corazón que el Señor perfecciona todos los días su obra en mi corazón. Eso me permite levantarme y tener expectativa. ¿Qué hay para hoy, Señor? A mí me gusta hablar de la fe en la cotidianidad. El Dios que interviene en el minuto a minuto de tu vida, porque tú vives para Él, porque le entregas todo a Él, porque Él te está viendo y tú vives la vida de esa manera. Y yo te pregunto en esta mañana: ¿en qué crees? ¿Acaso crees que Dios terminará la obra que empezó en ti? Amén. La va a terminar, te está puliendo. Mira a la persona que tienes a tu lado y dile: te veo distinto, te veo diferente. ¿Será que Dios está haciendo cosas? Claro que está haciendo cosas. Amén. No somos los mismos de antes. Ninguno de nosotros es el mismo desde que le llegó a entregar su vida a Dios. Yo no soy la misma persona. ¿En qué debemos creer? Número 7, que Dios jamás me dejará. Jamás me dejará. Hebreos 13:5, por favor. Hebreos 13:5. Manténganse libres del amor al dinero y conténtense con lo que tienen, porque Dios ha dicho: nunca los dejaré, jamás los abandonaré. Esto es lo que yo creo con todo mi corazón, que el Señor jamás me va a dejar y jamás me va a abandonar. Lo creo con todo mi corazón y con toda mi alma. Por eso es que cuando yo oro: Señor, gracias porque ya tú llegaste donde yo voy, pero vas conmigo mientras yo llego. Ya llegaste donde yo voy y vas conmigo mientras yo llego, porque Él ha prometido que jamás me va a dejar. Amén. En eso hay que creer. Dios está conmigo todo el tiempo. Cuando digo conmigo, lo digo porque tomé esto para reafirmar mi fe, pero tómalo para ti. ¿En qué crees? ¿Crees de verdad que Dios está contigo en tus proyectos? Cuando empiezas un negocio, ¿crees que Dios va contigo donde tú vas? ¿En dónde está puesta tu esperanza? ¿En el negocio que estás emprendiendo?
o en el que prometió acompañarte en todos los momentos de tu vida? Porque ahí es donde tenemos el problema. Miren, manténganse libres del amor al dinero. El dinero no es un problema cuando se ubica en el escalón que se debe ubicar. Amén. De eso hemos hablado ya. Dios podría bendecirnos con recursos. ¿Cuál es el problema? Para Dios no hay ningún problema. Ahora, si tú vas a colocar el dinero en el primer lugar de tu corazón, no entendiste quién te acompañaba. Y ahí ya hay un problema, porque el primero debe ser Dios. Amén. Él ha prometido que jamás nos va a dejar. Y a mí me encanta solo llegar a algún lugar para ver que ya Dios había llegado. No sé si alguna vez te pasó. Llegaste a algún lugar o hiciste un propósito en la vida o diste unos pasos y dijiste: Señor, pero ya tú estabas aquí. Yo acabo de tener una experiencia con la presentación del libro Abraham 365 en la Filbo 2025 en Bogotá, que me dejó estupefacto. Ya Dios había llegado. Cuando yo llegué a Corferias en Bogotá, ya Dios estaba allá. Déjenme decirles algo. Hoy hay editoriales cristianas y no cristianas que quieren trabajar conmigo para los próximos trabajos. Pastor, escribe el próximo libro con nosotros. Y yo me pregunto, ¿no había llegado el Señor? Ya había llegado. Si Dios permite, hay un nuevo lanzamiento para este año que creo que va a tocar fibras del corazón. Cuando yo les digo a ustedes, iglesia, y oro por ustedes, gracias Señor porque ya tú llegaste, es porque yo creo que la palabra dice que el Señor va conmigo y creo que va con ustedes. Amén. Esa es la fe. Jamás te dejaré, Hernán, jamás te abandonaré. Hemos pasado momentos difíciles, momentos buenos, y hemos visto al Señor. Claro, cuando vienen los momentos difíciles decimos: Señor, ¿y dónde estás? Te estoy puliendo. Estoy viendo que tanto confías en mí. Eso es difícil, ¿no? Eso es duro. Pasar por las pruebas de fe. Número 8. ¿Qué debo creer, pastor? Que Dios siempre me ayuda. Vean Hebreos 13:6. Así que podemos decir con toda confianza: el Señor es quien me ayuda. No tengo miedo. ¿Qué me puede hacer un simple mortal? Cuando yo sé que Dios me ayuda, yo no tengo miedo. Cuando yo no creo y no tengo claro que Dios es el que me ayuda, vivo temeroso de las circunstancias y de las personas. Porque cuando tú no sabes quién es el que está contigo, los gigantes te asombran. Pero cuando tú sabes quién va contigo, no tengo miedo. Y les voy a decir algo más. Hay muchos pasajes en la Biblia donde Jesús confrontó la fe de sus discípulos diciéndoles esto: ¿por qué tienes tanto miedo? ¿Es que no tienes fe? Fíjense ustedes que la fe está asociada a la falta de temor. Cuando tú no tienes fe, entonces el temor crece. Pero cuando tú tienes fe, el temor desaparece. La segunda persona en la Biblia que caminó sobre las aguas, ¿sabes cómo se llama, cierto? ¿Cómo se llama? Pedro. Van con los discípulos en una tormenta tremenda. Se aparece Jesús caminando sobre las aguas, todo relajado. Y se asustan. Es un fantasma, dijeron. Y Pedro le dijo: Señor, si eres tú, mándame que camine hacia ti sobre las aguas. Miren esa petición. Ese es más aventado que muchos de nosotros. Y Jesús le dijo: venga, mijo. Y Pedro se bajó de la barca y comenzó a caminar en dirección a Jesús. Y la Biblia dice que cuando sintió el viento fuerte, tuvo ¿qué? Miedo. Y comenzó a ¿qué? A hundirse. Tuvo miedo
y comenzó a hundirse. Y la Biblia dice que Jesús lo tomó de la mano y que le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Es que no crees todavía. Miren lo poderosa que es la fe. Amén. Creer que Dios me ayuda en todos los proyectos, que Dios me ayuda. Eso hay que creerlo con el corazón. Él es mi ayudador, Él es quien me sostiene, Él es quien me ayuda. Yo no estoy solo. No empezamos un proyecto solos cuando creemos en Él. Amén. Él nos da sabiduría. Nos va a mostrar cosas en el desarrollo personal y profesional que tú te vas a quedar sorprendido. Sorprendido. Para retomar el tema de los libros y Abraham 3:6-5, usted tiene que creerme que yo muchas veces no sabía qué escribir y que tuve que postrarme y decirle: Señor, háblame, porque si tú no me hablas, ¿yo qué escribo? Y me levanté del piso, de las rodillas al escritorio, y copie, mi hijo, porque si me está pidiendo que le hable, yo estoy aquí para ayudarlo. Y muchas páginas resultaron de eso, de creer que Él es nuestro ayudador. Amén. Eso hay que creerlo con fe. Y número 9, pastor, ¿en qué tengo que creer? En que no es con mis fuerzas, sino con el poder del Espíritu Santo. Amén. No es en nuestras fuerzas, es con el poder del Espíritu Santo. Mira conmigo Zacarías capítulo 4 versículo 6. Así que el ángel me dijo: esta es la palabra del Señor para Zorobabel. No será por la fuerza, ni por ningún poder, sino por mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos. No es en nuestras fuerzas. Amén. Así Dios nos haya dado sabiduría, dones extraordinarios, somos únicos. No es en nuestra capacidad, es en el poder de Dios, en el poder del Espíritu Santo. Voy a predicarte sobre el Espíritu Santo para que entiendas que no hay nada imposible que tú puedas realizar gracias a la obra del Espíritu Santo en tu corazón. Gracias a la obra de Dios, todo es posible. Enfrentaban una batalla el pueblo de Israel contra los filisteos. Recuérdala. Todos los días, dice la Biblia, salía un gigante y se paraba frente al ejército de Israel. Escojan a uno de entre ustedes que me enfrente. Y la Biblia dice que el ejército de Israel, los guerreros de Israel, temblaban de miedo cuando aparecía el gigante. Y un día apareció un mocoso por ahí, el que llevaba la comida, y escuchó y dijo: ¿y este quién se cree? Es que está desafiando a los ejércitos de Israel. Oiga, la fe es increíble, ¿no? Yo lo voy a vencer. ¿Y qué le dijeron los hermanos? ¿Qué va a poner usted pelado ahora aquí? Ese hombre lo coge y lo revuelca. Y siguió insistiendo. Fue donde el rey: yo lo puedo vencer. Y el rey le puso su armadura. Vaya, mijo, pero vaya con esta armadura, que esto está preparado para lanzas. Y el hombre le puso la armadura, y ¿qué iba a poder con eso? A veces queremos hacer las cosas con las fuerzas de otros, con la armadura de otro. Somos auténticos. Amén. Créelo, eres único. Único. Nadie tiene los dones que Dios te dio a ti. Y cuando entiendes el propósito de Dios, entiendes para qué estás en la tierra y te levantas todos los días con expectativa. Dices: ¿qué viene, Señor? ¿Qué sigue? Por eso es que yo puedo declarar con la fe de mi corazón que lo mejor está por venir. Yo creo que lo mejor para ti está por venir. Y que Dios te ha preparado para llegar a este momento con experiencia, con capacidad, con habilidades. Y que van a pasar cosas maravillosas como esta. Recogió ese pelado 5 piedras, que eso era lo que hacía cotidianamente.
y cogió una cauchera y se fue a enfrentar al gigante. ¿Recuerdan las palabras? Tú vienes contra mí con espada y jabalina, pero yo voy contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos de Israel. ¿Cómo te atreves a ofender a Dios? Y alistó el tiro, hermano. Y cuando el hombre venía, se lo soltó. Dice la Biblia que cayó. Yo me imagino el estruendo. Y este pelado cogió la espada y le cortó la cabeza, porque no es en nuestras fuerzas, es con el poder del Espíritu Santo. Amén. Puede que tengamos debilidades, somos débiles, no nos las sabemos todas, carecemos de tantas cualidades y conocimientos, pero ¿acaso es en nuestras fuerzas? Yo tengo que creer que el Espíritu Santo, que es Dios mismo, está en mi corazón y que Él va a hacer cosas extraordinarias en mi vida. Extraordinarias, no ordinarias. Lo ordinario lo puedo hacer yo. Él hace cosas extraordinarias. Y yo te pregunto en esta mañana, ¿en qué crees? ¿Cuál es tu fe? ¿Dónde está puesta tu fe? ¿Acaso está puesta en Dios? Entonces vas a ser galardonado por esa fe. Porque si tu fe y tu esperanza está puesta en Dios y lo buscas de corazón, Él te va a premiar. Y los premios de la fe son maravillosos, amén. Son maravillosos. Cuando uno recibe los premios de la fe, ¡wow! ¿Acaso crees en la obra de Jesucristo? ¿Que Jesucristo sigue siendo el mismo? Déjenme decirles esto: cuando yo oro por una persona, oro con fe, con la fe en mi corazón. Yo creo en Jesucristo y yo creo que Jesucristo sigue haciendo milagros hoy. Y cuando oro por una persona, oro con fe. Porque tú te imaginas que yo me acercara: Señor, ahí verás si puedes hacer este milagro. No, yo digo: Señor, yo oro, Señor, para que tú sanes. Ya si Él sana es otra cosa, porque no es si Él puede, es si Él quiere. Pero que no sea por falta de fe, hermano. Señor, ¿será que puedes? ¿Acaso crees que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por siempre? ¿Crees en la palabra de Dios? ¿Has hecho de la palabra de Dios tus principios básicos de vida? ¿Tomas decisiones por la palabra de Dios o lo sigues tomando con tus criterios? Porque creer es poner en práctica. ¿Recuerda la ilustración? Pastor, me salió el trabajo, mejor dicho, Dios me mandó el mejor trabajo del mundo. Uy, qué bueno, viejo, ¿y en qué es lo que va a trabajar? Solo tengo que poner mentiras en la hoja de vida. El mejor trabajo del mundo que Dios te dio y arrancas mintiendo. No te engañes. Eso es una mentira, es un engaño. Se te caerá la casa como torre de naipes. Vive la palabra. Si la crees, vívela. Y vas a ver cómo Dios construye un castillo firme en tu vida. Amén. Torre fuerte es el nombre del Señor. A Él correrán los justos y rescatados serán. Vive la palabra. ¿Crees en ella? Ponla en práctica. ¿Crees que Dios tiene un propósito para ti? Yo creo que Dios tiene un propósito para mí. Me convencí de eso desde que llegué a la vida cristiana. Entendí que toda frustración que tenía porque no entendía lo que debía hacer quedó atrás y comencé a caminar con ese propósito. Por eso marqué una diferencia en el sector automotriz. Cuando estuve en las empresas y a la cabeza de las empresas, pude marcar una diferencia por algo. Porque cuando tú haces brillar a Dios, porque entiendes el propósito que Dios te dio y tú lo haces brillar en el lugar donde Él te coloca, Él te hace brillar a ti. Amén. Porque cuando tú lo haces brillar a Él, Él te hace brillar a ti. Porque como tú no vas buscando un reconocimiento personal, uno va buscando trabajar para Dios, hacerlo mejor, ser honesto, vivir a los ojos de Dios. Y el Señor dice: venga, yo te exalto. Dios te bendiga, Vicente, porque eso es lo que ha pasado contigo. Dios te bendiga. Sabes que te amo, ¿no?
Porque cuando uno vive para agradar a Dios y uno va a un lugar a hacer brillar a Dios, entonces Dios lo hace brillar a uno. Y eso es una bendición. Tú no entiendes el propósito. ¿Acaso crees en el amor de Dios? ¿Crees que Dios te ama? ¿O estás esperando que alguien te diga que te ama para tener sentido en la vida? ¿Saben cuánta gente en este mundo viven esperando que alguien les diga que le ama para sentirse valiosos? Eres hermoso y eres hermosa porque Dios te creó y Dios te ama. No necesito que nadie me diga que me ama. Todos los días el Señor me lo recuerda en su palabra y yo lo creo. Y esa es la fe. Y creo en que Dios terminará la obra que empezó en mí. Que la terminará, que me escogió, que me dio un propósito, que me dio talentos y que viene haciendo una obra. Y que esa obra se va a completar hasta el día que Jesucristo venga. Y espero con ansiedad, con entusiasmo lo que va a suceder cada día. Porque sé que el Señor sigue haciendo la obra en mí. Amén. ¿Hay evidencias de que Dios está haciendo la obra en nosotros? Esto es importante. Esto es importante. Señor, yo creo en ti, pero no hay evidencias. Déjenme decirles algo personal. Esta semana, Claudita me hizo un elogio. Que yo dije, gracias, Señor, porque tu obra se está cumpliendo en mí. Gracias, Señor, porque tu obra se está cumpliendo en mí. Porque que te lo diga tu esposa, te lo puede decir otra persona que no te conoce bien, pero que tu esposa te diga un elogio donde nombre la obra de Cristo en ti. Wow, gracias, Señor. Así es que quiero vivir, de esa manera, agradando a Dios. Yo creo que jamás Dios me va a dejar. ¿Qué crees? ¿Que va contigo? No te va a dejar jamás. Amén. No te va a dejar. Se comprometió hasta los tuétanos. Entregó a Jesús para mostrarte que jamás te va a dejar. Que va contigo donde quiera que vayas. Que Dios siempre te ayuda. ¿Por qué viene el miedo o el temor? Porque hacemos las cosas solos. Las obras de los creyentes deben ser obras grandes. Amén. No pienses en pequeño, dijimos el domingo pasado. Piensa en grande. Pero confía que estás con alguien que te va a respaldar. Así digas, uy, yo veo esta tarea. Uy, ¿cuál es el problema? No es en nuestras fuerzas, amén. Es con el Espíritu Santo. Quiero hablarles del Espíritu Santo y de la experiencia que he tenido con el Espíritu Santo. Para que tú digas, ya entiendo. Cierra tus ojos en esta mañana. Cierra tus ojos y pregúntate en esta mañana, ¿en qué creo? ¿En qué creo? Creo en Dios, creo en Jesucristo, creo en su palabra, creo en su propósito para mí, creo que me ama. Creo que va a cumplir, a terminar la obra que comenzó, que nunca me va a dejar, que siempre me ayuda. Que no es en mis fuerzas, sino con el poder del Espíritu Santo. No es con espada ni con jabalina, es con el poder del Espíritu Santo. Quien incrustó la piedra en la frente del gigante Goliat fue el mismo Dios, porque David confió en él y lanzó el tiro. Y era imposible con las indumentarias de la época que la piedra diera donde dio, porque el mismo que la enterró fue el Señor. Porque es en las fuerzas de Dios. Cree en el Señor. Ten fe. Ten fe en su palabra. Anímate, entiende el mensaje que Dios está dando a la iglesia. Te di un propósito, eres único, única. Y tengo un propósito para ti. No estás por casualidad.
No te puse ahí por casualidad. Tengo un propósito contigo y con tu vida, y quiero que seas sensible a ese propósito. Debes creer que Dios te ama como nadie. Esto lo cambió todo en mi vida y ha cambiado la vida de millones de personas. Yo no vivo diciendo es que mi papá no me dijo, mi papá no me dio, mi papá, mi mamá. Ellos hicieron lo que pudieron y fueron extraordinarios a pesar de sus deficiencias. Pero cuando entendí que Dios me amaba, wow. Adelante de la mano de Dios nos espera lo mejor. El que está completando la obra sabe cómo hacer. Disponte, nunca te va a dejar. No pienses que ya llegaste, viene lo mejor. Sigue haciéndolo de su mano, Él va a ser tu ayuda. Hazlo el socio de tus negocios, hazlo el socio de tu emprendimiento, hazlo el socio de tu vida, de tus proyectos. ¿Qué quieres que haga, Señor? ¿Cómo quieres que escriba esta página? ¿Qué debo decir? Gracias, Señor, que tu Espíritu Santo sea quien nos guíe cotidianamente. Ilumina nuestro pensamiento con el poder de tu Espíritu Santo. Que podamos vivirte, Señor, vivirte la obra sobrenatural de Dios día a día, dándonos sabiduría. Nunca olvido aquel hombre que un día en consejería me dijo, hablando de temas electrónicos, eléctricos, sin ser ingeniero, me enfrento a unos proyectos que no sé ni cómo se resuelve, pero yo oro y le digo, Señor, muéstrame. Y Dios me muestra. Ni los ingenieros trabajan como ese hombre, porque Dios le muestra. Es el Espíritu Santo. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Yo te pido, Señor, que nos ayudes a seguir creyendo, a crecer en nuestra fe. Creer que todo es posible, que tu palabra es sanadora. Creer que no estamos solos, Señor. Gracias. Gracias, gracias, gracias. Gracias, Señor. Yo te pido, Señor, que la iglesia sea equipada con una fe, Señor, que nos lleve a vivir cotidianamente por encima del estándar. Que marquemos una diferencia en nuestro trabajo, en nuestros hogares, en nuestras casas. Que marquemos una diferencia. Es lo que quiero pedirte, Señor, que nuestra fe nos lleve a creer y a pensar que tú lo puedes hacer. Te alabo y te bendigo con todo mi corazón y te doy gracias en el nombre de Jesucristo. Amén, amén y amén. Dale un fuerte, fuerte aplauso al Señor.